Gracias. José Ángel Rioja, compañeros, familiares confirman que sí sufría bullying y eso es terrible. Por tanto, hoy en Tercer Mediodía vamos a analizar qué está pasando en los colegios y sobre todo cómo podemos evitarlo. Para ello contamos con Marta Gómez Montero, con Pablo de Palacio para analizar la cuestión legal. También nos acompaña Sergio Cook, que es psicólogo y orientador educativo. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y también nos acompaña Carlota Llinares, ex víctima de bullying, que ya estuviste con nosotros hace unos meses y te agradecemos muchísimo que vuelva a estar con nosotros. Carlota, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ahora te preguntamos por lo que sufriste y por lo que has podido aprender, ¿no? Has aprendido y lo que transmites después de eso que sufriste. Antes vamos a contextualizar cómo está la situación del bullying en España. Patricia Navarro. Según la Organización Mundial de la Salud, Marco, entre enero de 2021 y febrero de 2022 se detectaron más de 11.200 casos graves de bullying en España. Esto sitúa a nuestro país como uno de los países europeos con más incidencia de acoso escolar. Y atención a este otro dato, aquí lo tenemos, según un estudio de la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, concretamente 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso y ciberacoso en España y solo el 23% de las escuelas cuenta con un plan de acción contra el ciberacoso. Es una situación que tiene un impacto directo en la salud mental. Según la OMS, al año provoca alrededor de 200.000 suicidios de jóvenes de entre 14 y 28 años. 200.000 suicidios. Muchísimas gracias, Patricia Navarro. Hoy también leía que 1 de cada 3 adolescentes catalanes han tenido pensamientos, en algún momento de su vida, pensamientos suicidas. Carlota Llinares, sufriste bullying, nos lo contaste hace unos meses, exactamente qué tipo de bullying sufrías, para quien no lo recuerde, cómo sufriste, cómo viviste esos 4 años de tu vida. Pues globalmente fueron bullying de muchos tipos. Al final los acosadores buscan la mejor manera, hay siempre una intención de hacer daño y buscan la mejor manera para dañarte. En mi caso el bullying físico no fue un problema porque yo ahí me supe defender, pero era mucho bullying psicológico y además impartido por mujeres, que es muy triste, por mujeres. Y la historia es que esto parece que no mejora. Yo 15 años después, yo ahora soy voluntaria y soy activista en la lucha contra el bullying y realmente me apena que 15 años veo que las cosas siguen igual de mal o incluso peor. ¿Qué te decían? ¿Qué hacían? Es decir, ¿en qué se traducía ese bullying psicológico? ¿Cómo era tu día a día? Yo realmente pienso que en la sociedad el ser diferente de alguna manera se paga aún y sale caro. Si de alguna manera te sales del canon que la sociedad establece que tiene que ser, te vas a convertir en carne de cañón para el bullying. Eso es un poco lo que me pasó a mí. Yo hago levantamiento de pesas, tengo un cuerpo más musculado de lo que la sociedad considera que tiene que ser una mujer y también era la alumna, digamos, si me permites, de matrícula de honor de la clase. ¿Qué pasa? Que la envidia también es el deporte nacional y de alguna manera la gente que destacamos nos convertimos en carne de cañón. Yo en el vestuario, por ejemplo, llegaron hasta intentar meterme mano para ver qué tenía. Mi mochila aparecía en el vestuario de los chicos, como diciéndome, tú tienes que estar ahí. Me robaban incluso la ropa interior en educación física o los apuntes para que no estudiara. Tenía que ir con candado en la mochila en algunos momentos. Y difundir rumores y todos los días era banda sonora marimacho, empollona de tal. Eso es lo más bonito que yo oía. ¿Y cómo acabó? Bueno, yo afortunadamente el apoyo que no recibí de los centros lo recibí en mi casa. El apoyo de mi familia ha sido, y fundamentalmente de mi madre, ha sido primordial. En base de luchar contra el colegio, de alguna manera, mi acosadora se cansó, por decirlo así. La historia es que como no la sancionaron nunca, cuando terminó se fue a por otra y le quemó el pelo con un mechero. Y bueno, ya ahora esto es muchos años de trabajarme yo, de acudir al psicólogo, que no se me caen los anillos por decir que hay que priorizar la salud mental, hay que priorizar el sanar las heridas. Y de alguna manera, cuando yo vi la luz al final del túnel, supe que quería aportar desde la experiencia, de alguna manera, poder dar la ayuda que en cierto modo a mí me había sido negada. Y ahora soy voluntaria de AMACAE, que es la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, que asesoramos a las familias. Y en cierto modo creo que ese es mi triunfo sobre lo que pasó. Hablas de la salud mental y por eso contamos con Sergio Cook, que eres psicólogo, como decía, y orientador educativo. Trabajas para que esto no ocurra y que cuando ocurra pues sea más fácil lidiar con ello. Sergio, pero ¿cuál es la clave? ¿Cómo podemos luchar contra el bullying en las escuelas? Desde la escuela yo creo que la clave principalmente es la prevención.
¿vale? Es lo que realmente podemos hacer bien en las escuelas, en los colegios. Contamos con mecanismos y herramientas para detectarlo, sobre todo de una manera temprana, pero sí es cierto que a lo mejor lo que falta es una formación sobre cómo emplear y cómo desarrollar estos instrumentos en las escuelas. Formación a los profesores, a los directivos de Efectivamente, porque muchas veces en los institutos siempre contamos con un orientador, que en general es psicólogo, también puede ser pedagogo, pero este orientador, digamos que tiene una sobrecarga bastante grande y no conoce diariamente a los estudiantes, es decir, no se mete en una clase con ellos. No detecta esos indicadores que acaba de comentar la compañera para ver si el estudiante se encuentra bien o no se encuentra bien. Entonces necesitamos unos indicadores donde los propios profesores, los propios tutores detecten esos pequeños indicios, ¿no?, que muchas veces son muy difíciles, y aquí sí que quiero hacer hincapié, son muy difíciles en ocasiones de detectar, pero están ahí. Entonces, es importante a lo mejor hacer énfasis en una formación del profesorado en esta línea, que yo sé que a lo mejor es sobrecargar más, ¿no?, a los propios profesores y tutores, pero es fundamental, porque al fin y al cabo estamos hablando de la salud mental e incluso de la propia vida, ¿no?, de estos estudiantes. Porque muchas veces puede terminar en suicidio, Sergio. Efectivamente, claro, los casos así más críticos y demás, que son los que al fin y al cabo pues acabamos viendo de manera televisiva, ¿no? Claro, el caso de la compañera no salió en televisión porque no acabó en drama, pero hay muchísimos casos así. Entonces solo vemos aquellos casos que puedan terminar en este drama, que es finalmente el suicidio. Efectivamente, no hay una correlación directa del acoso escolar con el tema del suicidio, pero sí es verdad que puede ser una causa, podría ser una causa final. Paula Palacio, abogado penalista, desde un punto de vista legal, ¿cómo se podría combatir mejor el acoso escolar? Bien, desde un punto de vista legal, yo un poco lo que comentaban ya, creo que se ha de dejar por un lado de lado toda la ideología, es decir, vamos a hacer leyes que realmente protejan al menor y que realmente protejan la integridad, ya no solo al menor, sino la integridad del menor. Esto viene reconocido por la ONU, por Naciones Unidas, viene reconocido, y de hecho aquí, si me permitís, yo creo que hay una legalidad muy residual. Es decir, no tenemos mecanismos y los mecanismos son todos post, es decir, después de que haya sucedido. No tenemos suficientes mecanismos de prevención, ni tampoco parece que interese tener estos mecanismos de prevención, porque no es el primer caso, por desgracia, el de las niñas de las gemelas de Sallent, sino que han pasado más de uno, y sin embargo, durante los días pues que siguen al trágico suceso, sí que es verdad que se habla mucho, sí que es verdad que vemos posicionamientos políticos, pero luego realmente no sé cuándo ha sido la última vez que se ha tramitado ante el Congreso o por parte del Gobierno un proyecto de ley ante el Consejo de Ministros que tenga por objeto realmente mejorar los derechos de los menores y, sobre todo, mejorarlos, pero ya no solo mejorarlos, sino además poner medidas para garantizarlos, porque una cosa, yo siempre lo he dicho, la ley en el papel es muy bonita, pero si no ponemos medidas para poder materializarla, para poder cumplirla, no llegaremos a ningún. ¿Qué medidas preventivas se podrían aplicar? Pues bien, las medidas que hablaba aquí el compañero en el colegio y demás son medidas preventivas que, de hecho, cuando se produce un caso de acoso, y aquí parece, que además lo comentaba antes, ¿no?, el jefe de Interior aquí de COPE, pues claro, cuando se produce un caso de acoso no es de la noche a la mañana, sino que se produce, digamos, de manera reiterada en el tiempo, con lo cual, en este caso, por ejemplo, de Sallent, parece que ya incluso el ayuntamiento ha hecho un comunicado diciendo que realmente pues no era abuso, pero sí que tenían problemas. Bueno, será lo que será, está bajo secreto de actuaciones y ya veremos. No pasa nada lo que por será. reconocerlo. Pero sin embargo, sí que había un problema y está diciendo que había un problema. ¿Por qué si había un problema no se pusieron más medidas que simplemente evaluar psiquiátricamente la salud mental de estas menores? ¿Por qué no se puso medidas de precaución? ¿Y por qué frente a aquellos que se reían o frente a aquellos que pues instigaban a la víctima, por qué no se hicieron más cosas? Pues porque realmente no tenemos mecanismos ni tenemos protocolos para realmente poder afrontarlas con carácter anterior a que suceda. No, yo por ejemplo te digo sin citar, tengo la suerte de que llevo a mis hijos a un colegio que en eso son absolutamente pioneros, con programas fantásticos contra el bullying, el acoso escolar. Llegas además y está todo lleno de carteles a favor del respeto. Bueno, la verdad es una maravilla, y aún así no te libras, porque siempre hay uno que de repente se meten y se toman medidas con otro niño, le cogen mucho, eso que decías tú, uno que saca muy buenas notas, le cogen por no sé qué, porque si tiene 1 kilo de más, no sé qué, no sé cuántos, bueno, y ahí se actúa en el colegio de mis hijos, la verdad, y se actúa de manera muy rápida y muy eficaz.
Y yo quería, sobre todo, bueno, mi admiración, mi cariño, y preguntarte dos cosas para que nos ayudes también a las madres. Si ahora esto es aún peor que era, bueno, pues para ti hace 15 años, por el tema que también las redes sociales, que ya estaban hace 15 años, pero ahora es absolutamente, bueno, ya es que es otra cultura ya a la que vivimos, por ejemplo, nosotros. ¿Y cómo te ayudó tu madre? Para todas las madres, padres que estemos escuchando, ¿cómo lo hacemos si tuviéramos la mala suerte? Y las compañeras. ¿Tú tuviste compañeras alguna que te ayudó o todas se alían en ese momento? A mí lo que más me dolió de los compañeros y compañeras fue precisamente eso. De alguna manera es algo que queremos trabajar en la asociación. Es importantísimo trabajar con los testigos neutros, con los que presencian la situación y muchas veces se quedan impasibles o encima se van de parte del acosador o la acosadora, que al final es lo que produce este desequilibrio de poder y hace que la víctima todavía se fragilice más. A mmí lo que más me dolió fue que gente realmente sabían lo que me estaban haciendo, incluso me decían, sabemos que esta chica te está haciendo esto, pero no vamos a hacer nada. Yo en ese aspecto me sentí muy incomprendida por parte de mis iguales. Yo aparte, mi madre es que aparte de madre, pues está en la educación, es psicóloga, es psicopedagoga. ¿Cómo podemos los padres ayudar, tanto si tenemos hijos con bullying o como si tenemos hijos en edad escolar? ¿Qué es el valor fundamental que te enseñó tu madre para evitar casos como el de... Hay que intentar enseñar un poco, entrenar a los niños a ser fuertes. Con ser fuertes me refiero a que obviamente seguramente nos van a decir algo en algún punto y hay que intentar que nos afecte lo menos posible. Eso es algo que me enseñó. También hay que intentar hacerse respetar. Y con hacerse respetar y plantar cara al acosador no me refiero a devolvérsela, sino de alguna manera expresarle asertivamente que no estás de acuerdo con lo que te está haciendo. Y eso es una de las maneras que intentamos. Hay talleres que son cruciales que intentamos ofrecer desde la asociación a los niños para darles estas herramientas. Y luego pues fue incansable durante años yendo al colegio. Cariño, amor. Es más, me dijo que no dejé... ¿Por qué no me dejaste intervenir más? Ahora cuento con otras herramientas que no contaba entonces, probablemente hasta le hubiera dejado intervenir más y nunca... Sí, porque es verdad, no queréis que muchas veces que las madres, porque encima parece que te van a señalar más o que... Y nunca claudico. Nunca claudico. ¿Y los profesores qué hacían? Es cierto que yo tuve algún profesor que sí que sabía, en cierto modo, lo que estaba pasando, pero a la hora de acudir a quien realmente tenía que hacer algo, que era el equipo directivo, yo me encontraba respuestas, por ejemplo, de la jefa de estudios, de que yo me lo buscaba por ir con pantalón y por ir un poco con pinta de marimacho, o sea, culpabilizar a la víctima, como cuando decimos que la han violado porque lleva la falda, pues buscar la culpa en la víctima y exculpamos totalmente al acosador, o porque incluso que, pobrecita, que yo la provocaba por ser más guapa y por sacar mejores notas que ella. Lo que pasa que ahora tengo que ser mediocre, en serio, para que no... Tremendo. A ella nunca le pasó nada. Hablaba Carlota de cómo resistir, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Hacerte fuerte, Sergio, pero eso no es fácil, ¿no? No es fácil hacer que no te afecten los insultos de tus compañeros, ¿no? Efectivamente, de todas formas, yo creo, ¿no?, que cualquiera que esté viviendo en esa situación comprenderemos, ¿vale?, que realmente acaba afectando, ¿no? Muchas veces intentamos mostrar como una especie de armadura, ¿no?, una especie de fortaleza interna, pero y se piensa, ¿no?, se llega a creer incluso que eso, oye, no pasa nada que me llamen esto, o no pasa nada que... Sí, claro que sí, porque digamos que son pequeñas piedras que vas sumando en la mochila y poco a poco te van hundiendo más, ¿vale?, aunque la persona no sea consciente. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que habéis estado comentando, ¿qué cosas se les puede decir a los padres? Pues yo creo que algo fundamental y importantísimo es el tema de la confianza. Que no pierdan los hijos la confianza en los padres, porque muchas veces sin quererlo, ¿vale?, de manera no intencionada, las familias transmiten un mensaje a sus hijos como que no lo están haciendo bien o no se esfuerzan lo suficiente. Entonces, precisamente hay que evitar, ¿no?, este tipo de mensajes y apoyar, pues como ha dicho la compañera, en todo lo posible a sus hijos. Pero claro, ahí para ello hay que tener una sensibilidad y una confianza, porque si no los hijos tampoco van a transmitir esa información a los padres. Entonces, eso es lo que yo pediría fundamentalmente a las familias. Y luego, por otro lado, una red de apoyo. Yo sé que la escuela es un entorno que puede ser facilitador o digamos que puede ser muy contraproducente, ¿no?, sobre todo para estos chicos que están viviendo este tipo de situaciones, estos chicos, estas chicas. Entonces, otro consejo, otra recomendación que daría es buscar redes de apoyo. Es decir, que el colegio no sea el único entorno donde conoces gente, donde haces amigos, sino buscarlo más allá, pues en actividades deportivas, en actividades de ocio y tiempo libre, los fines de semana, es decir, buscar grupos donde te aporten, donde tú te puedas hacer fuerte de esa manera, ¿vale? Serían como los dos consejos a lo mejor que daría yo a las familias y a los profesores, que estén atentos.
que abran los ojos. Una última pregunta, Sergio. Con el acosador, bueno, ¿qué hacemos? Y también, ¿por qué un niño acosa? También, evidentemente, esa persona, ese niño tiene problemas, evidentemente, que los evidencia de esta manera, ¿no? Claro, pues aquí a lo mejor voy a decir una cosa que puede impactar, ¿no? Que puede resonar un poquito, pero el propio agresor, para empezar, muchas veces, en la mayoría de los casos, no está solo, ¿vale? Hay un grupo que es el que realiza ese abuso de poder sobre la víctima, pero es que, por otro lado, y aunque pueda parecer un poco disparatado, no deja también de ser víctima, porque con ese tipo de violencia que está ejerciendo sobre los otros, digamos que está sacando todos los problemas a lo mejor que pueda tener a nivel emocional o a nivel social y los está enfocando en esa dirección. Por tanto, digamos que las pautas de intervención tienen que venir en las dos direcciones, sobre todo el tema de la protección a la víctima siempre en primer lugar, pero también hacer un trabajo de intervención con el agresor o los agresores, ¿vale? Porque muchas veces un agresor, muchas veces es difícil identificar uno solo, sino que es un grupo, ¿no?, el que ejerce ese abuso de poder sobre el otro. Sergio Cook, psicólogo y orientador educativo, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Genial, a vosotros. Carlota Linares, gracias un día más, de verdad. Y enhorabuena, como te decía Marta. Sí, enhorabuena. Te admiramos y gracias también por ayudar desde la asociación a que esto deje de ocurrir y para la gente que lo sufre, como decía, ¿no?, pues puedan lidiar mejor con ello. Gracias, Carlota. Gracias a vosotros por visibilizar el tema, que hace falta que se hable. Un fuerte abrazo, Carlota. Un abrazo. Nos quedamos con Marta Gómez.